Incluye dos tipos de trastornos, la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerativa es un trastorno crónico de carácter continuo que puede afectar una región extensible del colon, especialmente la parte distal. Se caracteriza histológicamente por ulceración, hemorragia, edema y regeneración epitelial, mientras que la enfermedad de Crohn es un trastorno crónico de carácter discontinuo que puede afectar cualquier parte del tracto gastrointestinal, desde la boca hasta el ano. Presenta características histológicas como ulceraciones focales, agregados linfoides, fibrosis y granulomas no caseosos. La etiología de la enfermedad inflamatoria intestinal es multifactorial. Pueden incluir algunos factores ambientales como agentes microbianos, el cigarrillo, la dieta, los anticonceptivos orales, el clima, la polución y el estrés. También influyen la predisposición genética. Todo esto cursa como respuesta inapropiada a elementos exógenos que generan un mal funcionamiento de la barrera mucosa o una disfunción en la regulación del sistema inmune, generando la producción de citoquinas inmunoreguladoras o inflamatorias sobreexpresadas o de manera no adecuada. Tal es el caso de la proteína TNF-alfa, el factor de necrosis tumoral alfa, que está implicado en inflamación, puesto que puede activar algún tipo de células como los macrófagos. Cuando activan los macrófagos, aumenta la producción de citoquinas proinflamatorias como interleuquina 1, interleuquina 6 o interleuquina 12, por lo tanto aumentando el proceso de inflamación. También puede activar otro tipo de células como las células endoteliales, que aumentan las moléculas de adhesión y por lo tanto la infiltración celular, o aumenta el factor de crecimiento vascular endotelial, aumentando el proceso de angiogénesis. TNF-alfa también puede activar las células B, haciendo que se produzca mayor cantidad de anticuerpos y por lo tanto aumentando la respuesta inmune. Existe una terapia farmacológica para la enfermedad inflamatoria intestinal, basada en el uso de diferentes medicamentos, como son los aminosalicilatos y los antibióticos, que son utilizados para el tratamiento de la inflamación leve a moderada, pero pueden causar reacciones adversas como diarrea, náuseas, vómitos o cefalea. Los corticosteroides se utilizan para el tratamiento de la enfermedad de Crohn de moderada a severa, pero pueden tener efectos adversos como reacciones de hipersensibilidad. Los inmunosupresores se utilizan para disminuir el uso de los corticosteroides y también porque pueden ayudar a cicatrizar las fístulas. Sin embargo, hay pacientes que no responden a ninguno de estos tratamientos, por lo tanto se han desarrollado otro tipo de terapias como los antagonistas de TNF-alfa. En estos encontramos los anticuerpos monoclonales, infliximab, certolizumab y adalimumab, o los inhibidores de los receptores de TNF-alfa solubles como el etanercept. Estos medicamentos son de uso reciente, por lo tanto no se tiene un estudio de seguridad a largo plazo. En los últimos años se han realizado estudios preclínicos utilizando oligonucleótidos para inhibir la expresión de TNF-alfa. Estos oligonucleótidos inhibidores actúan bloqueando el proceso de traducción o transcripción del RNA mensajero, impidiendo que se produzca la proteína. Si nuestro problema es la sobreexpresión del TNF-alfa, pues la solución sería inhibir la producción de esta proteína. Alguna clase de inhibidores, de oligonucleótidos inhibidores, son los oligonucleótidos antisentido, que están formados por una cadena de DNA que es complementaria al RNA mensajero. Cuando estas cadenas se unen, forman un híbrido DNA-RNA que activa una enzima RNase-H que degrada el RNA mensajero, impidiendo el proceso de traducción a proteína. Otro caso es el caso de los Small Interfering RNA, que a partir de este momento llamaremos SIRNAs, que también actúan degradando el RNA mensajero, activando un mecanismo de RNA interferencia. Este mecanismo es un mecanismo endógeno, es un proceso natural, pero que también se puede activar por SIRNAs exógenos. Este mecanismo se activa cuando a las células llegan RNAs largos de doble cadena, que son reconocidos por una enzima llamada Dicer, que pertenece a la familia de las endonucleasas tipo 3, que cortan estas cadenas largas en secuencias cortas de 19 a 23 nucleótidos, dejando los nucleótidos sobresalientes en el extremo 3'. Estos pequeños fragmentos son los que conocemos como SIRNAs. Estos SIRNAs son reconocidos por un complejo inductor de silenciamiento de RNA que es llamado RISC,
Cuando la cadena antisense se une al RIS, se activa, la cadena antisense es la complementaria al RNA mensajero. Por lo tanto, se activa por una enzima llamada AGO2 para degradar el RNA mensajero. Esta degradación ocurre en la región central del RNA mensajero, aproximadamente entre el nucleótido 10 y 11, contando a partir del extremo 5'. Una vez degradado el RNA mensajero, que queda desprovisto en su protección natural, la cola poli A y el extremo 5', es reconocido por endonucleasas celulares, degradándolo y por lo tanto impidiendo la producción de proteína. Sin embargo, para asegurar la especificidad de los SIRNAS y evitar efectos off-target, es importante tener en cuenta el diseño de estos SIRNAS y sobre todo de la secuencia, que la secuencia sea que tenga una homología completa con el gen que queremos silenciar. Para ello se utilizan diferentes herramientas bioinformáticas como el algoritmo Smith-Waterman o el BLAST, que nos permiten escoger secuencias homólogas completas y diferenciarlas de secuencias incompletas que nos puedan llevar a producir efectos off-target. También es importante la longitud, puesto que se ha descrito que los SIRNAS de 21 a 23 pares de bases pueden hacer que el mecanismo de RNA de interferencia sea más eficiente. Y como les decía antes, en la estructura debe tener dos nucleótidos sobresalientes en el extremo 3' para ser reconocido por el RIS, y el extremo 5' debe tener un hidroxilo para ser fosforilado, activar el RIS y generar la degradación. Debido a que el tamaño es corto de estos SIRNAS, estos se pueden sintetizar químicamente utilizando máquinas robóticas como este sintetizador de DNA. La síntesis se debe realizar individualmente, puesto que el SIRNA es una cadena doble. Entonces se sintetiza cada secuencia aparte y luego se genera el dúplex. La síntesis química se lleva a cabo en fase sólida y ocurre en 4 pasos principales. El primero es el paso de desprotección, en el cual, por un tratamiento ligeramente ácido, se quita el grupo de MT del hidroxilo en 5' para que pueda atacar el próximo nucleótido. Con la ayuda de un activador como el tetrazol, ocurre el acoplamiento en cuestión de segundos. Después viene una fase de bloqueo, en la cual se acetilan todos los grupos de hidroxilo que no haya reaccionado en la fase de acoplamiento. Y por último, un paso de oxidación, en el cual se convierte el fosfito triéster formado en la fase de acoplamiento en fosfato con la ayuda del yodo. Este proceso se repite tantas veces como sea necesario de acuerdo a la longitud del oligonucleótido. En estas máquinas se pueden sintetizar oligonucleótidos de hasta 40 bases de longitud. Luego viene una fase de desprotección en la cual se quitan todos los tubos protectores y el soporte sólido para liberar el oligonucleótido y purificarlo con cromatografía líquida de alta resolución. Sin embargo, los SIRNAS para ser usados como herramientas farmacológicas son poco eficientes, puesto que ellos son reconocidos en condiciones fisiológicas por nucleasas que los degradan rápidamente. También debido a sus características polianiónicas y a su alto peso molecular, tienen una pobre entrada celular. De ahí que se deben optimizar estos SIRNAS para poder ser utilizados como herramientas terapéuticas. Para ello se utilizan diferentes modificaciones químicas. Tal es el caso de modificación en el azúcar, cambiando un hidroxilo por un grupo metilo para proteger el SIRNA de la degradación, o cambiando el enlace fosfodiéster por